Muy bien. El mensaje, como les decía, eh, se llama ¿Quién te lo dijo? Estaba yo en el Señor hablando y orando, estaba hablando con el Señor. Les digo porque mis oraciones son una conversación con el Señor y literalmente estaba hablando acerca del tema de la sensibilidad que tenemos que desarrollar en nuestro espíritu de la voz de Dios. Y yo le decía, Señor, ¿cómo deseo verdaderamente que desarrolles aún más mi sensibilidad, que me hagas tan sensible a tu voz, que yo no me pierda de una, que yo pueda entender cuando tú me estás mandando un mensaje, cuando tú me estás mandando em, una directriz, una instrucción, que yo no me pierda de nada, porque eso para mí es indispensable. Yo no quiero adelantármele al arca, yo no quiero hacer algo solo porque yo creo que viene de Dios. Yo necesito que la certeza de Dios me acompañe en todo momento. Si Él me quiere confirmar esto con su palabra, que me lo confirme con su palabra. Es más, que Él escoja el método por el cual Él quiera confirmarme esto, pero que definitivamente lo que sí, y esto es una oración que yo le pedí desde el día uno que Él me confrontó, Señor, que tu Santo Espíritu le haga sentir a mi espíritu la certeza de que esto proviene de ti o de que no. Cuando la certeza espiritual llega a tu corazón, sabes que sabes que sabes. No hay discusión, no hay duda. Es una certeza que determina tu convicción. Así de sencillo. Y yo le he dicho, Señor, eso es lo que yo busco, eso es lo que yo quiero. Y el Señor me hablaba acerca de qué fácil, qué simple es para nosotros si no estamos permanentemente conectados a Él, de que cualquier voz pueda mimetizarse, pueda hacerse parecer a la voz del Señor, en especial dependiendo de las circunstancias en las que estamos. A veces las circunstancias pueden hacer que una buena noticia parezca como un favor de Dios hacia nuestra vida, como una bendición de Dios. Pero si nosotros no damos cuenta, tal vez ni siquiera era la voz de Dios diciéndonos y confirmándonos. Era más nuestro ímpetu, porque en nuestra lógica eso era lo que deseábamos que ocurriera. Entonces automáticamente decimos, ah, esto tiene que ser de Dios. Y tal vez Dios no nos está hablando. Tal vez Dios no nos ha dicho nada. Tal vez Dios no se ha manifestado y no ha confirmado si es o no su voluntad. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, porque vamos a ver algunos ejemplos que el Señor traía a mi mente con relación a qué fácil es que nosotros creamos que estamos escuchando la voz de Dios para nuestra vida y a darlo por un hecho, darlo por sentado y que no sea así. Y que en realidad más bien es nuestro ímpetu, las circunstancias alrededor, nuestra expectativa de que Dios se mueva en esa dirección, ¿ok? Porque hasta eso, a veces nosotros queremos que Dios se mueva en cierta dirección, en lugar de nosotros estar abiertos a que Él haga lo que en su voluntad Él quiere hacer, indiferentemente de si es o no lo que nosotros queremos o no. Vamos a leer Génesis 3:1. De esta escritura es que sale el mensaje de hoy. Adelante. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te prohibí comer? Amén. Hmm, esto es fuerte, esto es fuerte. Hemos leído la historia de Adán y de Eva muchas veces y les voy a decir algo. Cuando el Señor me dijo esto, y de hecho me sorprendió con el título, porque me pareció un título tan simpático, tan diferente a un título de un mensaje. Y después me da la escritura y yo, oh, ya entendí por qué. Literalmente Adán y Eva recibieron una instrucción de Dios muy clara y concisa, ¿ok? Hay que entender algo. Tanto Adán como Eva, ¿ok? Ellos, el Edén era una realidad muy diferente a la realidad en la que usted y yo vivimos ahora. Ninguno de nosotros, después de Adán y Eva, ha entendido lo que es vivir la realidad del Edén, excepto por ellos dos nada más. Entonces, Dios sabía muy bien cómo pensaba Adán, cómo pensaba Eva, Dios sabía muy bien lo que ellos sabían y lo que no sabían, lo que entendían y lo que no entendían.
Y era muy sencillo para el Señor saber si ellos habían hecho o no lo que Él les había dicho. Tanto es así que cuando Adán, el Señor lo está buscando, vean qué interesante. El Señor anda caminando, anda buscando a Adán, lo llama. Adán se da cuenta de que está desnudo por primera vez en su vida y él decide taparse y viene donde el Señor y le dice, es que te escuché que estabas llamándome y me vi desnudo y me tapé. Entonces, automáticamente ya sabe el Señor, ya él se da cuenta de que Adán tiene un entender y un conocer que no le fue dado por él. Dios no le había explicado a él lo que era la desnudez. No había necesidad. No había literalmente ningún tipo de corrupción en el pensamiento de Adán, ni de Dios, evidentemente, como para que su desnudez fuera un problema. Automáticamente el Señor viene y le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? A veces a nosotros vienen y nos dice alguien fuera, de afuera, yo creo que Jerry necesita tal cosa, o yo creo que Jerry, va a ir a tal lugar o lo que sea, ¿verdad? Y chismorrean y después vienen donde mí, Jerry, ¿es verdad que usted va a ir a tal lado? ¿O es verdad que pasó esto? ¿O es verdad que automáticamente la pregunta que le viene a uno es, ¿y quién le dijo a usted? Porque yo no se lo dije. Ah, no, y ahí es donde la persona es confrontada al hecho de que sabe algo que no debió haber sabido. ¿Ven qué interesante? Se repite la historia. El Señor automáticamente le hace esa pregunta. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Cuál fue la voz que escuchaste que te dijo que hicieras lo que hiciste? ¿Cuál fue la voz que te reveló lo que yo no te revelé? ¿Cuál fue la voz que te dio la instrucción que yo te di más bien opuesta o que te dije no hicieras? Automáticamente el Señor le dice, ¿acaso has comido del fruto del árbol que ordené que no comieras? Y lo interesante de esto es que el Señor expone totalmente a Adán con eso. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Nadie se lo dijo. Adán automáticamente lo asumió porque al haber comido el árbol del conocimiento del bien y del mal, le revela a él una realidad que él no estaba siendo expuesto a antes de haber comido esa fruta. Sin embargo, ellos escucharon la voz de alguien que contradijo la voz de Dios, la ordenanza de Dios, hicieron lo que esa voz dijo y por ende adquirieron el conocimiento que no estaba disponible para ellos por orden de Dios. Y ahí es donde el Señor me habla a mí, me dice, ¿cuántas veces nosotros caemos en la misma trampa? Escuchamos voces, asumimos que está bien, que no hay ningún problema, que todo parece estar bien y como va en línea con lo que nosotros creemos, lo aceptamos, lo tomamos, lo recibimos como de Dios, pero nunca fuimos a consultarle a Dios. ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos interpretando eso como la voz de Dios cuando no es la voz de Dios? ¿Quién te dijo que lo que estás sintiendo y lo que estás pensando es de Dios o no es de Dios? Adán se hubiera resuelto muchos problemas si él hubiera ido al Señor antes de comer la fruta y le hubiera dicho, no, no, un momentito, Eva, perdóname, pero el Señor me dijo que esto no podía comer. Yo sé que ya comiste, veo que no te has muerto, pero aún así necesito ir al Señor. Señor, Eva comió la fruta, me está dando para comer, pero yo sé que tú me dijiste que no la comiera. ¿Qué hago? Por lo menos hubiera hecho eso, pero no, él tomó una decisión separado de la ordenanza de Dios. Entonces, podemos ver que en la palabra, y vamos a verlo también en la misma escritura, vamos a repasar la misma, una de las escrituras de la semana pasada, porque esta escritura me impactó tanto. Qué fácil es para nosotros desconectarnos de Dios
qué fácil es para nosotros el asumir posturas, asumir posiciones, asumir pensamientos de parte de Dios, sin consultarle a Dios. Esas posturas, esas decisiones, esas emociones, esos sentimientos, sea lo que sea, nos van a hacer tomar decisiones que no están en línea con la voluntad de Dios. Y ahí es donde está el peligro, iglesia. Por eso es que nosotros, y yo personalmente se los digo de todo corazón, yo siento que el Señor está llevando a la iglesia en una dirección muy profunda, de mucha sensibilidad, de mucha astucia contra sí mismo, contra su propia naturaleza humana, que es la que en nuestra vasta mayoría nos hace tropezar. Mm. Y que el Señor nos está realmente haciendo entender el nivel de compromiso, el nivel de responsabilidad, el nivel de pacto que nosotros estamos teniendo con el Señor y lo delicado, la magnitud de esta responsabilidad. ¿Ok? Quiero que leamos la historia. Vamos a empezar con Marquitos con el 13 del 1 al 10 en Primera de Reyes. Vamos a leer esta historia y lo que vamos a hacer es que vamos a disectar un poquito, un par de puntos importantes aquí. Entonces, Marquito, te voy a pedir aquí que desmutes el micrófono. Ay, ay, perdón, te lo muteé. Dale otra vez. Ahora sí, ¿Listo? adelante. Ok, ok, dice así, un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Perdón, Del 1 al 10 es. ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, te escucho. Adelante. Ok, dice así, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo, el varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Amén. Amén. Esta escritura realmente a mí me ha impactado muchísimo, porque fue una directriz que el Señor me dio ante una situación que yo tuve hace una semana y media y que descubrí lo sensible que Dios está tratando que su iglesia sea con respecto a las decisiones, con respecto al cuidado y a lo meticulosas que son las instrucciones de Dios con respecto a ciertas cosas. Cuando Dios te da una instrucción, te dice que hagas algo y te da instrucción exactamente de cómo hacerlo, tú lo haces, no cuestionas, obedeces y punto. El tema aquí es el siguiente, vamos a ver, Jeroboam era rey, ¿cómo se llama?
en la región de Judá, ya Israel se había separado en el reino del norte de Israel y en el reino del sur de Judá. Y resulta que este, de ahí viene desafortunadamente, ¿cómo se llama? Eh, Jeroboam ya se estaba infiltrando, ¿verdad? Dentro del el reino de Judá se estaba infiltrando otras tendencias y otros dioses y todo. Y resulta que Dios manda a este varón, ¿verdad? A este hombre de Dios, profeta, podríamos decir, un representante del reino en ese momento, eh, a decirle a Jeroboam, hey, o sea, no, esto es lo que dice Jehová de los ejércitos, ¿verdad? No puedes estar haciendo altares y cenizas para dioses paganos, ¿verdad? Y de una vez ya estaba estableciendo el llamado de Josías, ¿verdad? Que vendría a sacrificar a los sacerdotes de los dioses paganos. Es tan preciso él que se deja todavía de decir, y esta es la señal, ¿verdad? De que Dios ha hablado. Él tenía tanta certeza, tanta autoridad en lo que él estaba haciendo en el nombre del Señor, que pone una señal. Cuando a él lo mandan a prender, cuando a él lo mandan a arrestar, literalmente la mano del que está mandando a arrestar se seca, se le muere prácticamente. Y en ese momento se cumple la señal que él había puesto. Entonces, estamos hablando de un hombre que está representando el reino de Dios y la voluntad de Dios. El rey Jorobam viene y le pide que por favor oren, interceda por él y para que se sane su mano y su mano se sana. Entonces podemos ver que es un hombre con autoridad, con palabra, con dirección, con denuedo, con certeza, con convicción. Es una persona que está representando el reino de los cielos. Y uno puede decir, ¿cómo una persona así puede cometer un error? Porque en el siguiente segmento, en la siguiente escritura, vamos a ver que él comete un error pequeño, pero le cuesta todo. Y lo que el Señor me estaba diciendo es esto, nosotros no podemos confiar en nuestra propia prudencia. Tenemos que entender que cuando nosotros estamos siendo llamados para servirle a Dios, solo hay una voz y hay un seguidor. Y nosotros tenemos que ser el seguidor de esa voz. Mis ovejas conocen mi voz y la siguen. Y ustedes habrán visto en internet lo hermoso que es ver el rebaño de ovejas, cómo llegan un montón de personas a decir la palabra que el pastor usa para llamarlas y las ovejas no vienen, por más que digan la palabra, no vienen porque no es la voz, es la voz la que tiene que identificarse como la del pastor para entonces obedecerse. No es la palabra, es la voz. Y vean qué interesante. Por eso el Señor dice, mis ovejas conocen mi voz y la siguen. Si nosotros no tenemos tiempo a solas con el Señor, y se los digo como me lo dijo a mí el Señor, 24 horas al día, 7 días a la semana, tengo que estar pensando, meditando, orando, hablando con Él, hasta que yo empiece a desarrollar la sensibilidad para reconocer su voz. Y su voz puede estar en un pensamiento, como hablábamos la semana pasada, puede estar a través de su palabra, porque el que transmite el mensaje a nosotros es el Espíritu Santo. Y sea el método que el Señor use, el Espíritu a nosotros nos dice, esta es la voz, esta es la palabra de Dios, esta es la voz de Dios, me está hablando Dios. Y la certeza, la convicción de esa voz, de esa palabra es poderosa, porque no hay duda. Cuando Dios te habla, no hay duda. Ahora, cuando nosotros no estamos sensibles, ahí es otro problema, porque nosotros no vamos a poder discernir con claridad la voz. No vamos a poder saber si somos nosotros o si es el Señor.
Y ya entramos en un tema de pedir señales, o entramos en un tema de pedir confirmaciones, o ya entramos en un tema de buscar palabra y consejo con alguien, o de buscar en la palabra a ver si encontramos algo que nos confirme lo que estamos sintiendo. Y si tenemos todavía menos experiencia, menos sensibilidad para reconocer la voz de Dios, ya entramos en un tema de temor, de inseguridad. Es más, a veces ni siquiera y ya todo nos ha pasado, porque venimos de bebés, todos venimos de bebés. Entonces, muchas veces pensamos que somos nosotros. Y es con el tiempo que nos vamos dando cuenta, mira, aquella vez que yo sentía aquello era Dios en realidad, porque el Señor nos vuelve a visitar con el tema, o finalmente llega una confirmación, o alguien viene y trae aquella voz de vuelta a nuestra vida y cobra vida otra vez y se vuelve rema y nos damos cuenta, Dios me estaba hablando en ese momento y yo no me había percatado. Pero cuando ya nosotros entramos en un tema de madurez, en nuestra fe, en nuestra espiritualidad, en nuestro espíritu, ya cuando nuestro espíritu es maduro y reconocemos la voz de Dios, sabemos cuando el Señor nos está hablando directamente. A veces el Señor no nos habla tan directo, nos habla como en rompecabezas, entonces nos dice una cosa y quedamos así como alertas por si viene el segundo fragmento, o si viene el tercero, o si viene, perdón, él está reconociendo mis manos, entonces está poniendo eh, acciones por mí. Entonces, dependiendo de lo que esté ocurriendo, a veces nosotros vamos a interactuar con esa palabra y dependiendo de nuestras sensibilidades que no vamos a poder entender viene o no viene de Dios. Yo estoy seguro de que este varón sabía lo que el Señor le había dicho al punto de que él tenía toda la convicción para hacer y representar a Dios con esa palabra y esa autoridad. Ahí había autoridad de Dios. No me cabe la más mínima duda. Ahora, él sí, vamos a leer entonces la siguiente parte que es del 11 al 24. Vamos a entrar con esa parte. Moraba entonces en Bet-El un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Bet-El. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, soy yo. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Gracias, Elcita. Vean qué interesante. Ahora tenemos al hombre de Dios, obedece la palabra del Señor, incluso cuando
Cuando Jeroboam le dice, ven y siéntate a mi casa y te daré un regalo, y él le dice, siéntate a mi mesa y te daré un regalo. En aquel momento él le dijo, ni aunque me dieras la mitad de tu reino, ni aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, lo haría, porque Jehová me dijo esto. En esta ocasión, él vuelve otra vez a manifestar lo mismo con el anciano y le dice, no puedo ni comer, no se me permite ni comer ni beber en este lugar, porque el Señor me dio este mandato, no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Aquí es donde entra algo muy interesante y es una mentira. Yo a veces me cuestiono cuál es el objetivo de este hombre. La Biblia no nos dice cuál era la motivación o la intención de este anciano, si eran celos profesionales, porque tal vez él en algún momento fue tal vez un profeta. Sin embargo, eh, la palabra dice que era una mentira, ¿verdad? El anciano le estaba mintiendo. Ahora, le estaba mintiendo porque él cuando él dijo, yo creo que él no estaba mintiendo en el hecho de que él era profeta. Él estaba mintiendo lo del ángel. Entonces, cuando él le da la palabra a este hombre de Dios y le dice que un ángel le dio el mandato de parte del Señor, llévalo a tu casa para que coma y beba algo, ¿verdad? Ahí es donde dice, pero el anciano le estaba mintiendo. Entonces, realmente yo siento de que el hombre de Dios bajó la guardia porque este señor se mostró o se vendió a sí mismo como un profeta. Y cuando él le dijo lo del ángel, no cuestionó, simplemente dijo, ah, bueno, si el Señor le dijo al hermano, entonces yo voy y hago lo que ya yo puedo ir, estoy excusado entonces para poder hacer esto. Y es ese mismo hombre el que le da profecía al hombre de Dios sobre su propia muerte. Entonces, algo que me decía el Señor es, vean el nivel de sensibilidad que hay que tener, que algo que parecía bueno, algo que parecía santo, que un ángel del Señor se le había parecido al colega profeta para darnos una palabra a nosotros de autorización, que iba en contra de la palabra original que Dios le había dado a ese hombre, exactamente lo mismo que con Adán y con Eva. Y resulta que eso fue suficiente para que él bajara la guardia. Y como él baja la guardia, entonces automáticamente tiene su castigo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos creído haber escuchado la voz de Dios y jurábamos y perjurábamos que era la voz de Dios y que era la voluntad de Dios? Incluso fuimos y le dijimos al hermano, yo siento esto en el corazón y yo siento de Dios esto y yo sé que esto va a pasar y yo sé que va a pasar y al final no pasó. Y el problema de esto es, este hombre de Dios pudo haber literalmente salvado su vida y en lugar de recibir la palabra que estaba recibiendo como verdad, lo hubiera, él hubiera dicho, un momento, eso se lo dijo Dios a usted, pero no me lo está diciendo a mí. Déjeme ir a hablar con el Señor para confirmar lo que usted me está diciendo. Estoy seguro de que más bien el castigo hubiera sido para el anciano por tratar de tenderle una trampa al hombre de Dios. Porque el hombre de Dios no discernió. ¿Por qué no discernió que eso era una mentira? Si venía con tanto respaldo y con tanta autoridad y todo. Porque eso fue una prueba para él. Eso fue una prueba para él saber si él bajaba la guardia, para ver si él ponía a Dios primero ante lo que parecía lógico, ante lo que parecía normal. Porque de ahí, si a mí alguien me dice, un ángel del Señor viene y se me parece, de ahí, wow, excelente, de ahí, la vasta mayoría seguramente diríamos, de ahí sí, hágase en mí lo que tú dices. Pero el Señor está llamándonos a ser diferentes. El Señor está llamando a su iglesia a no caer en la trampa. Ni siquiera si un ángel dijo, Jesús nos dijo
Y eso lo vamos a ver ahora. De hecho, quiero que Diana, leamos esa escritura. Leamos Gálatas 1:8. Yo sé que es la última, pero leámosla de una vez. Es Gálatas 1:8. Entonces, si ya la tienes lista. Adelante, Diana, adelante. Voy. Gálatas 1. Ujú. Dice, les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan la gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo de maldad. Y en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Y estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cuál es esa, tía? Gálatas 1, ¿no? Sí, 1:8. Perdón. Dale, dale. Yo estoy leyendo Y me encantó, del me 1. encantó. Gálatas 1:8. Pero qué lindo está eso, Dios mío. Sí, demasiado. Está consciendo con lo que vos estás hablando. Ujú. Si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les viene a predicar una noticia diferente a la que nosotros hemos predicado, que le caiga una maldición de Dios. Oigan ustedes. Wow. Aún si es un ángel del cielo. ¿Por qué? Porque el enemigo se viste de ángel de luz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este hombre de Dios pudo perfectamente haber dicho, no, un momentito, te lo dijo a ti, pero no me lo dijo a mí. Yo no siento todavía la certeza ni la convicción de que Dios me esté hablando a mí a través de ti. Sin embargo, él bajó tanto la guardia que aceptó, dio por hecho lo que el hombre le estaba diciendo. Y eso fue lo que le costó su ministerio y su vida. Eh, Iglesia, estamos en la época del engaño. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros no podemos ser engañados? Que somos infalibles. Es más, si usted piensa que usted no puede ser engañado, le voy a decir algo, ya está engañado. Porque todos podemos ser engañados. Nuestra dependencia del Espíritu Santo es tan grande que vea como hombres de Dios, con poder y autoridad de Dios, para ejercer la autoridad y el poder de Dios, cayeron en la trampa. Porque no aplicaron el mismo discernimiento. Ahora, este hombre de Dios estaba en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento, el Espíritu iba y se posicionaba sobre la persona y la persona entonces iba con el Espíritu de Dios y hacía lo que tenía que hacer y luego el Espíritu regresaba. No era una permanencia total del Espíritu en la persona, como nosotros tenemos ahora, que ya somos templo, gracias al Señor Jesucristo, somos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento la gente no era templo todavía. Eran influenciados por el Espíritu, pero no eran templo todavía. Entonces nosotros, con mucha menos razón, tenemos excusa para cometer errores, porque literalmente nosotros tenemos acceso al Padre y tenemos acceso directo, el velo se rasgó. No hay nada entre el Padre y nosotros, más bien tenemos un intercesor delante del Padre, un abogado. Podemos ir y decirle, Señor, esto es lo que siento, esto es lo que pienso, ¿podrías confirmarme? Y esperamos y oramos y nos mantenemos orando y meditando hasta que el Señor dé una respuesta. Si el Señor no da una respuesta, les voy a decir algo, el silencio es la respuesta. Significa, usted no haga nada que no sea lo que Dios le dijo originalmente. Ya el Señor te había dicho qué hacer. Entonces, si no cambió la directriz que te dio sigue vigente. Así de sencillo.
nosotros necesitamos sensibilizarnos a la voz del Espíritu Santo, iglesia, porque si no, fácilmente podemos ser distraídos y engañados. Si nosotros bajamos la guardia, somos presa fácil. Vamos a ver, eh, vamos a leer otra instancia. Vamos a leer ahora a Samuel, primera de Samuel 28, del 6 al 20. Dale, tío Jorge. Primera de Ok. Samuel 28, del ¿Leo 6 todo al... el pasaje o lo vamos a ir quebrando? Léelo todo, no hay ningún problema. Leerlo todo, ok. Entonces, primera de Samuel 28, del 6 dice, entonces Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus servidores, búsquenme una mujer que sepa evocar a los muertos para que yo vaya a ella y consulte por medio de ella. Sus servidores le respondieron, he aquí que en Endor hay una mujer que sabe evocar a los muertos. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y fue con dos hombres. Se me corrió un momentito, se me corrió. Acompañado de dos de sus hombres, sí. Se me corrió aquí. Ok. Poniéndose otra ropa y fue con dos hombres, llegaron de noche a la mujer y él le dijo, por favor, evócame a los muertos y haz que suba quien yo te diga. Pero la mujer le respondió, he aquí tú sabes lo que ha hecho Saúl, como ha eliminado del país a los que evocan a los muertos y a los adivinos. ¿Por qué pues pones una trampa a mi vida para causarme la muerte? Saúl le juró por el Señor diciendo, vive el Señor que ningún mal te vendrá. Entonces la mujer preguntó, ¿a quién haré que suba? Él respondió, haz que suba Samuel. Al ver la mujer a Samuel gritó fuertemente y la mujer habló a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo, no tengas miedo, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl, he visto un espíritu que sube de la tierra. Entonces él le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Ella respondió, sube un hombre anciano envuelto en un manto. Saúl entendió que era Samuel, e inclinando el rostro a tierra se postró. Entonces Samuel preguntó a Saúl, ¿por qué me has molestado haciéndome subir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos combaten contra mí y Dios se ha apartado de mí. No me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿para qué preguntas a mí, puesto que el Señor se ha apartado de ti y se ha vuelto tu adversario? El Señor ha hecho lo que dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu prójimo, a David, porque no obedeciste la voz del Señor ni ejecutaste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel y también a ti en mano de los filisteos. Mañana estarán conmigo, tú y tus hijos. El Señor entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra tan largo como era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. No le quedaban fuerzas, pues no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Amén. Esta escritura es tan increíble porque, a ver, Saúl había perdido la unción de Dios, la bendición de Dios, por desobedecer, porque el Señor le dio una instrucción muy directa, ¿verdad? Y él tomó una decisión separada de la de Dios, no honrando la decisión de Dios, las instrucciones de Dios. Y ese mismo momento que él desobedece, él pierde la unción del Señor y a partir de ahí su vida es un caos. El Señor permite que demonios lo atormenten. David tiene que ir con el arpa y estarlo ministrando.
Luego él se da cuenta que David es el próximo heredero al trono y literalmente él empieza a perseguirlo para matarlo y sigue teniendo demonios que lo atormentan y su vida se volvió un caos. Llega al punto de desesperación de conseguir algún tipo de palabra en donde él decide ir a consultar a una medium, pero él sabe que como él antes en algún momento había ejercido lo de la palabra del Señor y no les, a los mediums y todas estas personas que actuaban en oscuridad, no se les permitía prácticamente ejercer nada, ¿verdad? Resulta que él viene y tiene que ir disfrazado para que no lo reconozcan, para poder conseguir una palabra de aliento de alguien. Él anda buscando una voz, alguien que le hable, porque él está orando al Señor y el Señor no le habla. ¿Y por qué el Señor no le hablaba? Porque ya el Señor había hablado, ya el Señor había hablado. Él no iba a volver a hablar, ya el Señor le había dicho, este era el veredicto, esto es lo que iba a pasar por no haber acatado mis órdenes. Y ahí tenemos un ejemplo de que cuando el silencio de Dios se da es porque ya Él habló, o por lo que habló de último es lo que rige todavía está vigente. Lo que me impresiona es que el Señor permite esta manifestación en donde, ¿cómo se llama? Literalmente, Él tiene la interacción con, ¿cómo se llama? Con la medium, y Él, de nuevo, buscando palabras de Samuel, ¿verdad? Eh, y es como hasta gracioso en cierta manera porque Dios le permite al espíritu de Samuel hablarle y le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Como diciendo, ya yo no tengo vela en el entierro, aquí no hay voz que sobrepase la de Dios. ¿Por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado del reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel a mano de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará el ejército de Israel y caerá derrotado. A mí me hizo, ¿cómo se llama? Mucha gracia eh, ver cómo la desesperación a veces nos puede hacer a nosotros cometer tonteras. ¿Cómo puede a veces la desesperación ante las circunstancias en las que estamos? ¿Cuántas personas, vamos a ver, cuántas personas hoy cristianas oran al Señor y el Señor lo que guarda es silencio? Y están tan desesperadas por una voz, por una respuesta, que van a donde sea, van al profeta tal o van al profeta tal o van a donde un hermano ore por mí, van a todo lado buscando una respuesta, buscando una voz que les dé un consuelo, un aliento, que les dé una dirección. Y tal vez ya Dios les había hablado, tal vez ya Dios les había dicho qué es lo que tenían que hacer. Y como dudan de la palabra, o como no creen, o como no están tan sensibles a la dirección y a la voz del Espíritu Santo, literalmente se pierden en el hecho de que no están entendiendo que ya Dios habló. ¿Cuántos cristianos hoy de la iglesia sienten que Dios no les está hablando? Sienten que su ministerio probablemente ya se acabó, que su ministerio no está arrancando y que ya no tienen propósito y se sienten extraviados y dando vueltas como en el desierto. Es un lugar en donde nosotros, en lugar de estar dando vueltas, tenemos que arrodillarnos y orar. Y si Dios sigue en silencio, no importa, uno sigue orando. Tarde o temprano el Señor nos va a decir, ya te dije lo que tienes que hacer. O bien, si el Señor no dio directriz y no dio instrucciones en su momento, el Señor te las dará. Pero nuestra fe no puede estar comprometida por las circunstancias en las que estamos.
como Saúl, que estaba tan desesperado que decidió ir al bando opuesto. Y, y desde el bando opuesto, literalmente le reconfirman lo mismo que ya le habían dicho desde antes. O sea, literalmente Saúl pudo haber ido a cualquier alternativa y todas le iban a dar la misma respuesta. Y me es impresionante porque, de nuevo, a veces nosotros buscamos voces y la voz que tenemos que buscar es la del Señor. ¿Qué voz estás oyendo? ¿Qué voz estás escuchando? A veces escuchamos más nuestra propia voz que la de Dios y creemos que tenemos la razón y creemos que somos santos y creemos que estamos actuando en santidad, en rectitud y en justicia. Y lo que menos nos estamos dando cuenta es que nuestra actitud, nuestras acciones, nuestras decisiones son contrarias a la palabra, como en el caso de Saúl, que fue al bando opuesto a buscar palabra, todo por la desesperación. ¿Cuántas veces nosotros cometemos errores así? ¿Cuántas veces nosotros vemos algo en televisión o vemos algo en internet y ya lo damos por la palabra del Señor? De nuevo, no estoy diciendo que el Señor no puede hablar así. Oh, sí puede. Yo soy testigo de eso. Pero la diferencia está en nuestra sensibilidad. ¿Cómo, cuánto estamos en su presencia al día? Como para poder reconocer cuando nos está hablando. A veces Dios no necesita hablarnos con palabras. El otro día yo estaba llevando a la perrita al baño, a un parquecito, y se para un gavilán en un árbol, en una rama muy cercana a mí, a unos 4 metros tal vez de altura. Y yo me quedé viendo ese gavilán y pude sentir la presencia de Dios. Y lo que yo sentía era paz, seguridad, protección, cobertura, porque el gavilán lo que proyecta es seguridad. Y ustedes ven esa ave de rapiña con una presencia, con una autoridad, con una elegancia, con una fineza que es inspiradora verdaderamente. Y yo la veía y yo decía, wow, Señor, gracias, gracias porque pude entender que el Señor estaba utilizando ese pajarito para mostrarme su respaldo, para mostrarme que Él está conmigo, que Él me protege, de que Él está siempre atento a mí y a mi alrededor. Y yo lo sentí en el espíritu y me dio paz, me dio gozo, me dio alegría, me dio, bueno, yo pasé alabando al Señor. Pero cuando no estamos sensibles, nos perdemos de cosas tan hermosas como esas. Cuando el momento o la vida o las circunstancias que tenemos alrededor hacen más bulla que la voz de Dios, nos perdemos de todas esas cosas. Y entonces empezamos a escuchar otras voces y empezamos a sentir y a pensar cosas contrarias a la palabra. Ya no pensamos en amor, ya no pensamos en misericordia, ya no pensamos en tolerancia, empezamos a actuar totalmente opuesto a lo que el Señor nos dice que debemos hacer y cómo debemos actuar y cómo debemos mostrarnos. Por eso es que es indispensable, iglesia, que nosotros podamos volvernos tan sensibles a la voz de Dios que podamos reconocer verdaderamente quién es el que nos está hablando, quién es el que nos está diciendo qué. Si el Señor le tuvo que preguntar a Adán, aunque ya lo sabía, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? Adán sabía que estaba desnudo, porque esa revelación, esa verdad le fue dada por el árbol que Dios había dicho no debes comer. Y con solo esa pregunta, el Señor literalmente desenmascara lo que estaba sucediendo. Desenmascara la realidad en la que está. Bueno, mi pregunta para ustedes hoy es, ¿quién te ha dicho lo que te ha dicho? Lo que sientes, lo que piensas. Y no estoy hablando de tu salvación o el contexto de tu fe, o no estoy hablando de, de, de tu fe cristiana, no. Estoy hablando tal vez de esas voces que estás escuchando en estos momentos tan inciertos.
o en estos momentos tan conflictivos, o en estos momentos de problemas financieros, en estos problemas de angustia, ¿qué voz estás escuchando? ¿Te están diciendo algo? Bueno, ¿quién es el que te lo está diciendo? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz de tu corazón? ¿Estás escuchando la voz de la lógica humana, de las expectativas sociales? Si hombres de Dios cayeron en la trampa, y hay más ejemplos, hay un montón de ejemplos, está también, ha tenido un ejemplo por ahí en Jeremías, Jeremías 23, eh, en donde él estaba hablando de los falsos profetas en su tiempo, ¿verdad? Y que muchos decían, el Señor ha dicho, paz tendréis, cuando en realidad no había hablado y no había dicho eso. Hablaban de visiones y de su propio corazón, pero no de la boca de Dios. Entonces, volquémonos a Dios. Vamos a donde Él. Tomémonos no solo el tiempo para estar a solas con Él. Busquemos el tiempo, pero también involucrémoslo en todo lo que hacemos. Que Dios sea nuestro 24/7, lo vuelvo a repetir, que estemos en Él todo el día. Y Él va a guiar nuestros caminos, Él guiará nuestros caminos completamente. Nos volveremos tan sensibles a su voz que podremos escucharla, reconocerla y obedecerla con tranquilidad, con paz, con autoridad, con certeza, con convicción. Pero si nosotros actuamos por nuestro propio parecer, por nuestro propio sentir, ¿cuántas veces no vamos a cometer errores? Y la Biblia está llena de errores de ese tipo. Hoy, iglesia, lo que quería era traerles esto. Y en Mateo 24, cuando Jesús habla del fin de los tiempos y le preguntan a él, ok, ¿cuáles serán las señales de que estamos en el fin de los tiempos, de tu pronta venida? Y el Señor dice que no os engañen, es la primera señal. ¿Por qué que no os engañen? Porque vamos a encontrarnos en un tiempo en donde el engaño va a ser por todos lados. Estamos en un tiempo en donde hay filosofías de universalidad, en donde todo es verdad, en donde usted no puede discutir la verdad de alguien más porque para esa persona su verdad es su verdad. Entonces yo puedo venir y decir, Jesús es el Señor, Jesús es el camino, la verdad y la vida, es el único camino al Padre, y me van a decir, sí, esa es su verdad, pero no es la mía. Y ponen el contexto de Jesús como una verdad más, cuando es la verdad absoluta. En el pensamiento universal no existen verdades absolutas. Y estamos en esa época y una época de engaño en donde la mentira se reviste de verdad. El mensaje de hoy era corto, era sencillo, directo. Iglesia, como les decía, ¿quién te lo dijo? Es para que estés pensando constantemente cuando tú sientes que vas a tomar una decisión por alguna directriz. Recuerda, ¿quién te lo dijo? Te lo dijo Dios. Verdaderamente te lo dijo Dios. Y si no estás con certeza en tu espíritu, con convicción, con autoridad, como estaba el hombre de Dios cuando por primera vez hizo la voluntad del Señor, entonces es mejor que no hagas nada y vayas a orar y busques la dirección que Dios te tiene que dar, en lugar de asumir que estás escuchando de Dios. Básicamente este es el mensaje que les traía esta noche. Era un mensaje como de complemento al de escuchar la voz de Dios en la semana pasada. Y los insto verdaderamente a que verdaderamente busquen al Señor por confirmar, que confirmen con el Señor que el Señor lo que les está diciendo verdaderamente es Él. Y si ustedes ya tienen el nivel de madurez y sensibilidad espiritual para poder reconocer inmediatamente la voz del Señor, excelente. Hagan lo que el Señor les dice porque con esa convicción ustedes lo van a hacer. Yo no sé si habrán visto ya la serie de David y del rey Saúl ¿cómo se llama? En Prime. Yo la pude ver y algo que me encantó es cómo pusieron en la imagen de cuando David
este, confronta a Saúl y le dice, yo voy a ir a pelear con el gigante. Y Saúl le dice, pero si tú eres solo un pastorcillo, o sea, ¿con qué vas a pelear? Y él le dice, el Señor es el que va a pelear la batalla por mí. Y me encanta porque Saúl se da cuenta de que David viene con una autoridad, con una convicción, con un espíritu de Dios en él, que probablemente él mismo no había sentido en mucho tiempo. Y lo reconoció. En esa película él se levanta y se acerca a él y lo ve y le dice, ve y pelea con el gigante y lleva ese espíritu con el que has venido a hablar conmigo. Saúl reconoció en ese momento la autoridad de Dios y el respaldo de Dios en David. Y les voy a decir algo, cuando usted acarrea ese respaldo, cuando usted acarrea esa autoridad de Dios, ¿verdad? Cuando usted está con ese respaldo, con esa autoridad, usted lo sabe, usted se da cuenta, usted sabe porque usted lo percibe, usted lo siente. Tu cuerpo se llena de pasión y de fuego y de celo por el Señor. Por eso es que te digo, cuando estás sensible al Señor, cuando estás sensible a su voz, cuando tienes esa unción y esa dirección de Dios, no hay margen para la duda. Y David tuvo esa convicción y lo llevó a vencer al gigante. Y a eso nos está llamando el Señor a todos. Es que es a todos. Por eso cuando al principio les hablaba y les hablaba acerca de que a veces todos estamos viviendo la fe desde áreas diferentes y de circunstancias diferentes. Y que en lugar de nosotros desfallecernos o ponernos ansiosos o frustrados porque quisiéramos que otras personas también, eh, ¿verdad? Pudieran vivir la fe como nosotros la estamos viviendo, con la pasión que tal vez nosotros la estamos viviendo. Simplemente oremos por ellos para que Dios se les revele a ellos, para que Dios se les manifieste a ellos a través de su palabra, a través de una prédica, lo que Dios quiera utilizar. Y entonces, cuando Dios se manifiesta y se revela a ellos y se convierte en su realidad, ya no tendrán más que preocuparse por estar en Él. Iglesia, Dios está convocando a su iglesia a estar en su presencia 24 horas al día, 7 días a la semana. Y hasta para hacer eso lo necesitamos a Él. Eso es lo hermoso, de que nosotros no podemos hacer nada separados de Él. Eso lo dijo Jesús. Yo soy la vid, ustedes son el pámpano. No podéis hacer nada separados de mí. Entonces entendamos, el mensaje es que nosotros no podemos vivir nuestra fe como un acto religioso. Tenemos que vivir nuestra fe caminando en compañía de Jesús en cada paso, dependiendo del Espíritu Santo en cada decisión, en cada emoción, en cada pensamiento, que Él sea el que dirija nuestros pasos. Nosotros simplemente actuamos y respondemos a la dirección del Espíritu Santo. Si tu vida todavía no está ahí en la fe, no te preocupes, puede estarlo. Simplemente tienes que tomar la decisión de apasionarte por Dios y buscarlo con todo tu corazón. Orar todo el tiempo con Él, hablar con Él, que estoy ocupado y que estoy trabajando y que no puedo, no importa, habrá momentos en el trabajo que no se puede, pero si te permiten escuchar, en lugar de poner música, pon palabra o pon alabanzas y mantente conectado, mantente sensible, mantente en sintonía con el Espíritu Santo. No te desconectes de Él, porque Él no se desconecta de ti en ningún momento del día ni de la noche. Iglesia, este es el mensaje que les traía y espero que cuando estén en esos puntos claves de decisiones, de circunstancias, recuerden esa pregunta, ¿quién te lo dijo? Antes de que tomen una decisión porque ustedes creen que Dios les ha hablado o que la circunstancia que se está presentando delante de ustedes es de Dios, ¿quién te lo dijo? ¿Realmente te lo ha dicho Dios o es tu interpretación de la circunstancia? Es tu interpretación del momento. Y a veces nuestras emociones
nuestros pensamientos ante las circunstancias pueden provocar que nosotros cometamos errores de interpretar como de Dios algo que parece lógico, pero en realidad no es de Dios. Amén. Espero que esto les haya sido tan de bendición como lo ha sido para mí. Y cualquier comentario, cualquier pregunta, con muchísimo gusto.